Buenos días amigos, hoy es viernes, como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe. Voy rumbo a mi trabajo, son las 8 de la mañana y resulta que ayer me pasó una cosa que quise compartirla y dije, bueno, ¿por qué no hacer un video y hablar sobre eso? Es acerca del estrés. Yo creo que hay muchísimas personas que en estos momentos están sufriendo de esa terrible enfermedad. Yo no sé si es enfermedad o qué es, pero aparentemente parece enfermedad porque se siente muy feo. Ayer por la mañana llamó a mi esposa una amiga que tenemos ya como 5 años que no nos mirábamos, pero siempre estábamos en contactos por medio de las redes sociales. Nunca nos habíamos mirado en persona otra vez, pero bueno, somos buenos amigos. Y la razón de su llamada fue para preguntarle sobre un comentario que había hecho ella hace mucho tiempo en el Facebook. Bueno, yo estuve pasando por un momento de estrés y todo eso y ella aparentemente comentó en alguna parte por ahí y la amiga de nosotros pues lo vio eso y se le quedó. Tal vez le puso mucha atención y se le quedó y después de todos estos años ella se recordó porque tiene a su hermana sufriendo de ese problema de estrés y ella recordó que había escuchado que yo había pasado por eso y bueno, ella se comunicó con mi esposa para preguntarle cómo es que yo me había sentido y cómo había salido de eso, porque ella estaba un poco desesperada por su hermana, porque es horrible eso, no se lo deseo a nadie porque es una cosa muy terrible. Entonces mi esposa me lo comentó y yo le dije, ¿por qué no vamos a platicar con ella? Le dije, porque lo más importante en estos casos es darle apoyo a la persona y platicar del problema. Y precisamente ayer en la noche fuimos, le llamamos, le preguntamos si podíamos ir a visitarla y fuimos ayer en la noche y estuvimos platicando sobre eso y efectivamente coincidimos con los síntomas que son en la mayoría de los casos son muy similares y coincidimos en la mayoría de los síntomas que yo tenía y lo que ella siente ahora. De lo que yo pasé hace ya aproximadamente 5 años, eso me duró más o menos 2 años, creo. Yo estuve 2 años con ese problema de estrés y ya estaba entrando en depresión y esas cosas. Mucho tiempo, digo yo, para estar aguantando todos esos síntomas que son muy feos. Es mucho tiempo, entonces yo cuando escucho que alguna persona tiene ese problema, yo inmediatamente siento la necesidad de hablar con esa persona. Si la conozco, pues le llamo inmediatamente y nos ponemos de acuerdo para poder platicar. Y porque eso es muy importante, platicar con ellos, ya que lo peor de todo es que uno cuando está solo, esos síntomas llegan inmediatamente. Es peor cuando está uno solo, entonces es mucho mejor tratar de platicar con las personas para que se sientan mejor, por lo menos en ese momento, y depende de lo que salga de la plática, probablemente pueda haber alguna cosa que les ayude a ir superando poco a poco ese problema. Conozco otras personas que también han pasado por lo mismo y también me han preguntado, porque de la misma manera se dieron cuenta y me han preguntado cómo es que yo salí de eso, pero lo más importante es que me han preguntado los síntomas que yo tenía. Y por eso cuando sé de alguien que está pasando por eso, pues como les digo, inmediatamente me trato de comunicarme con ellos y a ponernos de acuerdo para ver si podemos platicar sobre el tema, porque yo sé que eso es algo que les va a ayudar un poquito. Yo no estoy diciendo que sepa exactamente cómo eliminar eso. Yo simplemente me gusta platicar con las personas porque yo, en mi caso, cuando estuve con ese problema, yo sentía un alivio enorme cuando platicaba con alguien. Yo digo que solamente cuando hay una persona que ha pasado por esto y tú platicas con ella,
pienso que se pueden entender y de alguna manera le puedes creer un poquito más, porque con el simple hecho de que uno pregunte los síntomas y coincida, uno ya se siente mejor porque se siente como aliviado, decir, wow, le pasó lo mismo, exactamente lo mismo, no sucedió nada, sigue aquí. Entonces de esa manera creo que la persona se siente mucho mejor al hablar con alguien que ha tenido eso en el pasado. Yo tengo un amigo que nos conocemos desde hace aproximadamente 28 o 29 años tal vez. Siempre hemos estado en comunicación, hemos vivido muy cerca, nosotros vivimos aquí en la ciudad de Atlanta, Georgia, y siempre hemos estado en comunicación, yo y él. De hecho hemos trabajado juntos en muchísimos proyectos, somos como que nos gusta mucho aventurar en proyectos y hemos estado trabajando en muchos proyectos juntos. Hace como unas 2 semanas más o menos, él me llamó y me dijo, quisiera preguntarte algo. Dice, lo que pasa es que yo estoy pasando por unas cosillas un poco incómodas, difíciles, y yo quería preguntarte sobre eso porque me dijeron, o yo me di cuenta de alguna manera, que tú estabas pasando por esto mismo en algún momento de tu vida. Y yo, cuando me recordé de eso, pues inmediatamente lo primero que pensé fue llamarte para ver cómo es que te sentías, cómo es que habías podido salir de eso. Entonces yo, pues lo mismo le dije a él también, le dije, mira, lo principal que yo aprendí de esto es que pues realmente nadie puede ayudarte médicamente, porque yo cuando fui a la sala de emergencia estuve ahí toda una noche y la mitad del día, creo salí a las 3 de la tarde el otro día. Me hicieron todo tipo de estudios, todo lo que se pueda hacer, porque yo estaba en pánico, diciendo que estaba a punto de morir. Entonces, una vez que terminó todo eso, al otro día llega el doctor y me dice, tú lo único que tienes es estrés, dice. Ese es tu problema, estrés. Así me lo dijo claramente. Lo curioso es que por lo menos con la amiga que platicamos ayer, ella me dijo que ha ido bastantes veces a la sala de emergencia, o por lo menos al doctor, creo. Me parece que ha ido al doctor bastantes veces por la misma razón, y dice que una vez el doctor hasta se quedó muy enojado porque ella no le creía, y el doctor se molestó un poco porque ella no le creía lo que pasaba. Pero lo curioso de esto es que a ella nunca le dijeron, tú tienes estrés. Dice ella que ella le preguntaban, le llegaba y después de hacerle estudios y chequearle eso, el doctor le preguntaba, ¿tienes estrés? Dice ella, y yo cómo le iba a decir que sí o que no, si yo ni siquiera sé qué es eso y ni siquiera sé cómo se siente tener estrés. Dice, entonces es muy curioso que llegues tú a la sala de emergencia o al doctor, te haga estudios, te chequee y te pregunte, ¿tienes estrés? Probablemente es normal, yo no sé, pero en mi caso a mí no me preguntaron, ¿tienes estrés? A mí me dijeron, o básicamente me diagnosticaron, me dijeron, tienes estrés y la única forma de curarte es tú mismo, me dijo el doctor. Eso lo tienes que tratar de resolver tú mismo, porque eso es causado por problemas, cosas que vas acumulando a lo largo de tu vida, cosas que no sacas, que si eres una persona que no hablas mucho y te quedas con problemas adentro de tu pecho y tú no los sacas, eso es lo que va ocasionando el estrés. Y debido al estrés llega el momento en que uno comienza a sentir esos ataques de pánico, donde uno se siente ya morir, que en cualquier momento uno va a dejar de respirar o el corazón va a dejar de latir. Eso es ya cuando llega el ataque de pánico, pero es causado por lo mismo, por el estrés. Entonces, cuando mi amigo me preguntó, pues yo inmediatamente le dije, yo creo que estás pasando por un momento de estrés. Le dije, quizá tienes muchas cosas en este momento que estás haciendo a la misma vez. Le dije, no sé, tu trabajo, le dije, tal vez tienes muchas cosas en el trabajo que no se han resuelto y están ahí y te están molestando y no te dejan dormir y esas cosas. Entonces él me dijo, yo creo que sí, debe ser algo de eso, dice, pero pues yo quería preguntarte cómo es que tú te sentías, porque yo me siento muy mal, dice, y
no sé qué hacer, dice, estoy desesperado, dice. Entonces platicamos un poco y ya le dije, de hecho le dije que podíamos hablar personalmente, eso fue por teléfono, le dije que podíamos hablar personalmente para poder platicar un poco más sobre el tema, ¿no? Entonces, bueno, en eso me parece que le entró una llamada y me dijo, luego hablamos. Dije, ok, está bien. Hasta la fecha no hemos hablado porque hemos estado ocupados los dos por nuestra parte. Precisamente hoy por la tarde pienso llamarlo para preguntarle cómo se ha sentido y pues platicar sobre el tema otra vez, a ver qué sale de todo esto. La razón de que hice este video es para poder compartir por lo menos mi experiencia. Probablemente exista alguna persona por ahí que esté pasando por esto y pueda ver el video, o algún familiar de esa persona, porque los familiares se preocupan bastante por la persona que tiene este problema, especialmente cuando ya el doctor dijo no tienes nada y ellos siguen sumidos en ese problema. Se preocupan bastante. Entonces probablemente haya alguna persona que diga, bueno, yo tengo una persona que está pasando por eso. Le voy a platicar un poquito de lo que vi aquí en este video, que probablemente sea de ayuda para alguien. Esa es la razón por la que estoy compartiéndolo. Es una experiencia personal y si a alguien le puede ayudar un poquito, pues qué bueno, ¿no? Eso sería muy bueno. Volviendo a lo de nuestra amiga, ella me decía que estaba confundida por la razón de que pues no le diagnosticaban nada, simplemente le preguntaban, ¿tienes estrés? Y ella pues decía, no sé. Eso es lo que ella contestaba y pues hasta ahí la dejaban ir, se iba para su casa y ella seguía con el mismo problema. Hasta la fecha sigue, pero dice ella que como que se ha empezado a sentir un poquito mejor. De hecho, ayer después de haber estado platicando sobre el tema y sobre los síntomas y todo eso, ella, de hecho yo pude ver en su cara que se sentía mucho mejor. Cuando yo llegué donde estaba ella, la noté que estaba demasiado angustiada, lo podía ver en su cara, una desesperación muy fuerte. Después de haber platicado, noté que ella estaba muy relajada. Inclusive me dice, ¿sabes qué? Dice, ahora me siento mucho mejor, dice. Creo que voy a tratar de hacer lo que tú me dijiste, dice, para poder sentirme mejor y salir de esto. Dice, yo sé que se puede, dice, de hecho me he estado sintiendo un poquito mejor en estos días, pero después de esta plática, dice, yo me siento mucho mejor. Porque yo le di algunos consejos de cómo yo mismo me ayudé a salir de eso solito, ¿no? Nadie más me echó la mano. Yo solito busqué información. Afortunadamente la información que encontré fue muy buena. Muchas de las veces uno está tan desesperado que a veces quiere buscar información, inclusive en internet, que es creo que la primera fuente de información que a uno se le viene a la mente. Le decía yo a ella que es muy difícil buscar información en internet sobre el tema porque hay muchísima información, pero es una información que te confunde bastante. Yo sí me di a la tarea de buscar en internet para ver cómo podía yo ayudarme y salir de ese problema. Encontré información, sí la encontré, de eso ya estamos hablando de 5 años tal vez atrás. La encontré y algunas de las cosas que yo aprendí ahí las empecé a poner en práctica y sí me ayudaron, realmente me ayudaron, porque después de todo eso yo me empecé a sentir un poco mejor y yo mismo me aprendí cómo darme una terapia yo mismo y fue funcionando. Cada vez yo sentía más alivio y cada vez los ataques de pánico eran más cortos. No digo que eran menos, pero eran más cortos, hasta que fueron desapareciendo por completo. Hace 2 años para acá yo me siento como libre de todo eso. Otra cosa que eso también me enseñó a mí a ver la vida de diferente manera. Ahora yo trato de preocuparme menos por las cosas, porque antes yo me preocupaba bastante y yo creo que eso fue lo que me llevó a ese problema. Entonces, como les decía sobre lo de internet, yo le conté a ella que era muy difícil encontrar información buena que pudiera servirle, porque puede ser un arma de 2 filos, porque en realidad hay información buena, pero también hay información que es totalmente falsa y si uno llega a toparse con eso y empezar a leer sobre eso, y si la información es falsa, créeme que eso te pone peor. En lugar de ayudarte a resolver el problema en el que estás, eso te va a poner peor, porque nada tiene que ver con lo que realmente uno siente o con lo que realmente puede ayudarlo a uno.
Entonces yo por eso le dije a ella que eso era lo menos indicado, por lo menos con la experiencia que yo tengo en eso. Como les decía, yo tengo muchos años trabajando en internet, aproximadamente unos 22 o 23 años. Creo que es bastante, entonces he aprendido un poco de cómo defenderme de lo que existe ahí. Cuando tú hablas con una persona que pasó por lo mismo, puedes entender mejor lo que te está pasando, porque estás conociendo de una experiencia de alguien más. Si le platicas a cualquier otra persona lo que te pasa, la mayoría de los casos las personas o no te ponen atención porque dicen, pues no tienes nada, yo te veo bien, no tienes nada, no te ponen atención y es difícil. Pero como les digo, afortunadamente yo logré salir de eso y me funcionó lo que yo aprendí, lo puse en práctica y me funcionó. Ahora estoy contento de que me siento súper bien y no he vuelto a sentir nada de eso. Por eso les digo, si conocen a alguien que esté pasando por esto, o ustedes mismos, si alguien ve este video y conoce a alguien o ustedes pasan por eso, pues traten de hablar con alguien, traten de buscar una persona que ha pasado por esto. Yo, cuando me han buscado las personas o las personas que yo he hablado, es después de yo haber salido de eso. Entonces no podría realmente decirles que estando en el problema, si tú hablas con alguien más, te va a ayudar. Me han dicho que les ayuda a hablar conmigo, pero esto es después de que yo salí del problema. Entonces pues es difícil asegurar que mientras tú estás en el problema y hables con alguien que tiene lo mismo, que te va a ayudar. Eso no puedo yo asegurarlo, pero sí puedo decir que después de haber salido, las personas me han dicho que se sienten mucho mejor cuando yo les cuento mi experiencia. Pero bueno, espero que esta información les sirva, aunque sea un poquito, y síganme en mi canal de YouTube. Voy a estar subiendo algunos videos de... Esto va a tratar de diferentes cosas, de cómo hacer algunas cosas que necesitamos hacer, reparaciones en el hogar, los que sea. En esta ocasión quise hacer este video por la razón de lo que me pasó ayer, entonces dije, ¿por qué no compartirlo? Ya que estoy comenzando este canal y dije, bueno, es una buena oportunidad compartir algo de lo que me sucedió, quizá le ayude a alguien y a la misma vez pues ir agregando contenido a mi canal de YouTube. Y bueno, si les gustó pues denle like, y si no les gustó pues ¿qué vamos a hacer, no? Solamente el que pasó por esto o está pasando por esto va a entenderlo, el que no tal vez no le va a interesar. Lo entiendo, no hay problema, pero bueno, que Dios los bendiga y hasta la próxima.
La razón por la que hice este video es solamente para compartir mi experiencia, para que probablemente si hay alguna persona que ustedes conozcan o ustedes mismos esté pasando por algo similar, pues de alguna manera les pueda ayudar un poquito, por lo menos la información, que no es mucha, pero espero que les pueda ayudar un poquito para sentirse un poquito mejor, o ayudar a esa persona que tiene el problema para que se sienta un poquito mejor. Yo no digo que esto sea una cura, yo no digo que esto sea la mejor manera de hacerlo, yo simplemente comparto lo que a mí me sucedió y cómo me ayudé un poquito a ir saliendo de esto. Con la experiencia que he tenido sobre las personas que he conocido que han tenido esto igual que yo, pues son muchas coincidencias, y yo pienso que si a todos les ha ayudado un poquito el hablar sobre el tema, que yo haya hablado con ellos sobre el tema, pues pienso que puede haber más personas que se puedan beneficiar de esa manera, ¿no? Y pues creo que es todo. Quise compartirlo, como les digo, para a ver si puedo ayudar a alguien de alguna manera. No me cuesta nada. Quise compartirlo para ver si alguien se puede ayudar de esto de alguna manera. No me cuesta nada compartirlo, lo hago con gusto, y pues les deseo lo mejor siempre. Cuídense y que tengan un excelente día.